Bueno, Roberto, ¿qué balance se puede hacer? ¿El país ha cambiado? ¿Hay un mejor país? Los acuerdos de paz que se firmaron en su momento, de alguna forma, en su espíritu especialmente, se han ido cumpliendo estos acuerdos y vemos un país hoy día más democrático, más justo y a lo mejor, no sé, aunque no lo estipulaba los acuerdos de paz, lo que era el desarrollo económico, pero más desarrollado. Yo creo particularmente que el país ha tenido un cambio significativo, no solamente porque la firma de los acuerdos de paz fue el desenlace para cerrar un conflicto armado en el país, sino porque el cumplimiento de los acuerdos de paz desmontó una serie de aspectos que definitivamente pusieron al país en una perspectiva diferente. Apreciar el significado de esos cambios posiblemente hoy solo sea posible, valga la redundancia, recordando de dónde veníamos. O sea, el país sufrió de una dictadura militar por más de 50 años, desde los años 30. Y la firma de los acuerdos de paz creo que trajo como resultado fundamental el desmontaje de la dictadura militar. O sea, el avance principal de los acuerdos de paz o con los acuerdos de paz fue en realidad el proceso de democratización del país. Antes teníamos una dictadura que impedía el ejercicio de las libertades democráticas en el país, las elecciones eran amañadas, había una gran persecución política, las nuevas generaciones de ahora no vivieron esos tiempos difíciles en el país, en la que la misma Constitución establecía que estaban proscritas, decía la Constitución, las doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia, pero era realmente la violación de las libertades políticas, ideológicas en el país. Ahora no existe persecución política, ahora todas las personas que quieren organizarse políticamente y pacíficamente pueden hacerlo. Ahora el país también ya tuvo una transición democrática en el sentido de que hubo alternancia por primera vez en el ejercicio del gobierno y creo que el país tiene posibilidades de seguir transitando en esa ruta. Eso tiene un significado muy grande. Que sin duda también es un gran valor para la mejoría de las condiciones de vida de todo el pueblo. Ahora, hubo otros aspectos importantes, la creación de una nueva institucionalidad democrática, se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos, se creó un nuevo mecanismo para elección de la Corte Suprema de Justicia. Antes la Corte prácticamente era nombrada de dedo por el presidente de la República, no existía independencia de los órganos del Estado, por la llamada telefónica desde Casa Presidencial se determinaba cómo se deberían de aprobar los decretos en la Asamblea Legislativa y cómo deberían de ser las resoluciones en el sistema judicial. Todo eso ha cambiado. En el mismo sentido se creó una nueva Policía Nacional Civil, se le quitaron las atribuciones de seguridad pública al ejército, hubo una reducción significativa del ejército. Cuando terminó el conflicto teníamos 60.000 efectivos y hoy la Fuerza Armada tiene 15.000, ¿verdad? Y por supuesto aparte está la Policía Nacional Civil que tiene un número equivalente al del ejército prácticamente. El país creo yo que tiene el déficit principal en materia de cumplimiento de los acuerdos de paz, tiene que ver con que no se logró materializar el foro de la concertación económico-social que se montó, pero en los próximos meses, después de la firma de los acuerdos de paz, prácticamente se desmanteló, que era una ruta que se había abierto para concretar de manera consensuada y de manera permanente, diría yo, los avances en la democratización económica del país. Ok, Margarita, ¿estás de acuerdo con Roberto? Mire, yo tengo una perspectiva tal vez un poco diferenciada. Concordamos en que definitivamente cuando el candidato Alfredo Cristiani corre a la presidencia de la República y le ofrece al pueblo salvadoreño una cosa, le ofreció la paz construyó y la paz le dio a El Salvador. Trayendo ese momento, 21 años después, es importante reflexionar sobre la importancia
de cumplir lo que se le dice a la gente. Y Arena lo cumplió. Es cierto, se necesitaba que el FMLN dejara las armas, bajara de las montañas, cesara la destrucción de la infraestructura y se encauzara a la vida política democrática del país. Y eso se logró. Y eso también es algo muy significativo, que podamos estar aquí en televisión, el diputado Roberto Lorenzana del FMLN y la diputada Margarita Escobar de Arena, como un ejemplo de cuánto sirvió parar las balas en el país. Otra cosa importante es la creación de la institucionalidad democrática de El Salvador. Tan importante fue construirla en los consiguientes 20 años, como importante es que cese la destrucción de la institucionalidad democrática que hemos visto desplegarse día con día en El Salvador. Otro de los asuntos que la paz nos dejó y que creo que es muy importante es el pluralismo político, reconocido en la Constitución, reconocido en nuestro sistema político, el sistema plural de partidos, y siendo la Asamblea Legislativa el seno principal para fortalecer nuestra democracia y las diferencias que podamos tener. Al fin y al cabo somos seres humanos, pero la reflexión que yo quiero dejar de aquello es que a pesar de las discrepancias o visiones que tenemos, estamos obligados a construir país. Estamos obligados a que el cambio que significó de la guerra a la paz, que fue positivo y constructivo, se mantenga en democracia. Que los cambios que se ofrecen en democracia no sirvan para destruir. No sirvan para destruir ni la democracia misma, ni la institucionalidad democrática, ni los crecimientos económicos y sociales que se pudieron haber observado en El Salvador. Otro aspecto que sí creo que es importante rescatar de esos acuerdos de paz es que los salvadoreños sí podemos ponernos de acuerdo. Mire, ¿qué más difícil pudo haber sido que la valentía de hacer la paz? Hacer la guerra resulta quizá más fácil. Hacer la paz requiere estadistas. Y ese es el tipo de liderazgos que requiere El Salvador. Liderazgos que se comprometan con la búsqueda del bien común. Liderazgos que sobrepongan al país sobre los intereses personales o partidarios. Liderazgos que consoliden un proyecto de nación y que lo hagan avanzar en la discrepancia que ofrece nuestro sistema democrático. El Salvador, sinceramente, creo que cambió para mejorar en los últimos, desde la firma de los acuerdos de paz, con el simple hecho de haber parado la guerra. Es en sí misma un bien, un don, pero no la podemos dejar de ver que se sustituyó el conflicto armado por el incremento de la pérdida de vida a través de los homicidios y la delincuencia y el crimen internacional organizado, que son los retos del país y que lo tenemos que sacar adelante con esa visión de unidad, visión de país. Ok, yo quiero preguntarle a Roberto si él concuerda con Margarita de que parar la guerra fue un punto muy importante, pero especialmente lo que llamaba el desmontaje del FMLN que provocaba destrucción. Yo creo que ese era un capítulo importante, ¿no? O sea, cerrar el conflicto armado, ¿verdad? Y la desmilitarización de la sociedad. Y eso implicó reducir el ejército, depurar el ejército, porque hubo un proceso de depuración, una comisión ad hoc, una comisión de la verdad, que hicieron ese proceso de manera respetable, diría yo. Y el FMLN también cumplió su parte al desmontar sus estructuras militares, que surgieron justamente por la negación de los derechos, por la negación de las libertades. No había posibilidades de llegar al poder por la vía electoral en aquel tiempo. Grandes acontecimientos recordarán las generaciones más antiguas, las elecciones en 1972, un fraude electoral violento, las elecciones en 1977, otro fraude electoral. Esos fueron los procesos electorales que prácticamente agotaron la posibilidad de que las diferencias políticas en el país
y la elección de los gobernantes se hiciera por la vía electoral. Entonces abrió un camino desgraciadamente sangriento para el país y terminó con el desmontaje de las estructuras militares, tanto del ejército, la reducción por los dos lados. Por otro lado, el reconocimiento que le hace al expresidente Cristiani, que Margarita dice, ofreció la paz y posibilitó la paz. Mire, el proceso de paz fue eso, justamente, un proceso. Nosotros no podemos negar, hoy viendo desde lejos las cosas, el valor estratégico que tuvo el esfuerzo que hizo también el presidente Duarte, que fue anterior. Con él se inició el diálogo, no hubo negociación, pero fueron procesos de acercamiento, de conocimiento de las partes. Y posteriormente, cuando llega el presidente Cristiani, fue que esto se desenlaza, pero en realidad es la maduración de las condiciones objetivas. Nosotros no podemos negar que el presidente de la República fue un factor importante, pero las fuerzas políticas en todo caso eran decisivas para eso, las concepciones políticas. El FMLN lanzó su primera propuesta de diálogo y negociación en 1982. El FMLN tuvo como bandera permanente el diálogo y la negociación. Desde aquel momento, cuando la declaración franco-mexicana declaró al FMLN como fuerza beligerante, ahí se hizo la primera propuesta de diálogo y negociación. Y por supuesto, llegó un momento en que al llegar al poder una persona que verdaderamente representaba los intereses económicos más fuertes del país, había más posibilidades de negociar. Ok. Estoy con un corte, voy a volver brevemente a este tema, a este último tema, cómo se logró la paz, y lo voy a preguntárselo más que, digamos, a gente que haya vivido esa época, porque no fue mi idea hoy día buscar a la gente que firmó esta paz, sino que a dos políticos hoy día, porque la verdad es que muchos interpretaron la consecución de la paz en el país como nada más y nada menos, más que la voluntad de las partes salvadoreñas, como la decisión de Estados Unidos y la decisión de otros países que apoyaban a un lado o a otro de cortar los financiamientos para continuar esta campaña. Y decir, Nacho, que obviamente que hubieron grupos de amigos que acompañaron el proceso, pero que la presidencia de la República fue central en la construcción y la firma de los acuerdos de paz y se dedicó a eso. Pero hubo una caída del muro de Berlín y hubo también declaraciones muy claras de Estados Unidos señalando que o acababa la guerra o no había un peso más para la guerra en El Salvador. Y no se dedicaron a ya volvemos los años de la guerra.